Bueno, ya estamos aquí con Fito el filósofo. Sí. Se te ve la chamarra allí, bobo. Sí, me tenía yo que subirla. Espera. Oh. Yeah. Se te sigue viendo. Ni modo. Vamos a ver qué nos dicen. Día de hoy, por cierto, hubo preguntas en los comentarios ahora, que voy a tratar también de que responda Fito si está de humor. Pues ya veré. Pero bueno, de momento tenemos estas preguntas que nos hicieron en los comentarios del canal. Yeah. Dice Víctor Alejandro 5764. Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? ¿Por qué? Pues no sé. Mira, no, sí. Si grita cuando se cae, se hace ruido. ¿No? Y si grita, se oye. Él se oye solito, ¿no? Entonces, si no grita, pues no se oye. Pero si grita, ¡ay! Y cae, pues ya, hace ruido. Pregunta para Fito. ¿Qué fue primero, el huevo o el filósofo? El huevo. Explícale por qué, ¿no? No, fue el huevo. Eso preguntó, ¿no? Sí, pero a ver, tiene que haber una razón por la que el filósofo fue después que el huevo. Porque el filósofo es a huevo. Y para que el filósofo sea a huevo, tiene que haber huevo. Me hubiera quedado más feliz si no explicas nada, ¿verdad? Fabicol 2000, profesor Fito. ¿Por qué Sísifo no le puso una cuña a la piedra para evitar que se rodara en vez de estar subiéndola a cada rato? Porque no estaba su cuñado. Y su cuñado era el que tenía las cuñas. Entonces, Sísifo no tenía cuñas. ¿Y cómo sabes que no estaba su cuñado? Porque lo sé, porque soy filósofo. ¿Y eso te hace saber cómo funciona la mitología? Vale. ¿Yo para qué me meto? Pregunta para Fito. ¿Existe la objetividad humana? No. A ver, Fito, otra vez. Si vas a hacer una respuesta, sí tienes que explicar por qué. Si existiera la objetividad, no existiría la filosofía. Imagínate que yo tuviera que ser objetivo a la hora de hablar de la inmanencia, de la presencia, de la esencia, del ser, el no ser, el estar, y el ya que vas me traes unas tortas. Puede ser. Vamos a ver si podemos poner las otras preguntas que teníamos de hoy. Eso ya pagan más, ¿verdad? ¿Cómo que pagan más? Sí. Como no hicieron las preguntas como deben, pagan un bonus. Fito, no hay bonus. No pagan por que les respondas las preguntas. ¿Y de qué creen que vivo yo? Del aire. Del ruido de los árboles al caer. Pues no sé realmente de qué vives, pero con esos dientes. Bueno, a ver, vamos a ver. Maite Gómez, 1874, la semana pasada, dijo: ¿por qué la filosofía es considerada una maravilla y la verdad un peligro? Porque la filosofía busca la verdad, explora la verdad, investiga la verdad. Si la encuentra, pues ya tenemos que ponernos a trabajar. Y eso es peligrosísimo. Y un poco cínico estás, ¿no?
Sí, la filosofía cínica es una filosofía también. Los cínicos, Los cínicos. los que hacen cine. Vale. Lo que tú digas, Fito. Teníamos otra pregunta. Víctor Darte, ¿cuál teoría de la Tierra plana? Disco con muro de hielo, 2 con cúpula, 3 plano infinito, ¿consideras más plausible y por qué? No, ninguna. Me gusta más la teoría de la Tierra plana, sin muro de hierro y de forma pentagonal. ¿Y por qué? Porque me gusta. La considero más plausible. Porque es menos tonta. ¿Cómo va a ser menos tonta si tienes un mundo pentagonal? A ver, ¿tú cuándo te dieron tu doctorado en filosofía, payaso? No lo tengo. Shut up. Bueno, y vamos al último. No, pues era el último, ¿no? Creo que ya no hay más. Sí, hay uno más. El que le dije que ya, de verdad. Pregunta ontológica para el Fito. El Fito. ¿Qué? ¿De cuándo acá? ¿Estuvimos juntos en la cárcel o qué? ¿Estuviste en la cárcel, Fito? No. Pero la filosofía es como una cárcel del pensamiento, donde estás aferrado a las rejas de lo posible. Uy. Bueno, Carlos Espíndola pregunta, en este momento de mi vida aún estoy. ¿Estás viendo la revista semanal del Rey va desnudo? Y si no sabías eso, ¡ay! Bueno, pues esas fueron las respuestas de Fito del día de hoy.